Ladrones, Egipto. El 9º día del tercer mes de Aquest, 714 años antes de Cristo, una princesa camina por corredores tallados en caliza que ha permanecido durante 1000 años. Su nombre es Shepenwit, hija del faraón Osaran-III, y tiene 14 años. Viste lino blanco tan fino que requirió 6 meses para tejerse. Oro ciñe sus muñecas y su garganta. Su cabello ha sido arreglado con aceites que huelen a mirra e incienso. Por cada medida visible, está siendo preparada para el honor más alto que puede recibir una hija real. Está aterrorizada. Los corredores conducen más profundamente al templo de Karnak, pasando por salas públicas donde la gente común deja ofrendas, pasando por patios donde los sacerdotes realizan ceremonias visibles para miles. Estos son los espacios que su padre conoce, los espacios que aparecen en los relatos oficiales, los espacios que representan la religión egipcia como orden divino y majestad sagrada. Pero ahora, ella camina más allá de esos espacios, a través de puertas por las que solo pueden pasar los sacerdotes, por pasajes que se estrechan con cada giro, hacia cámaras que no existen en ningún registro público, hacia rituales que nunca serán descritos en jeroglíficos destinados a ojos comunes. 3 sacerdotisas la acompañan. No son exactamente guardias, no la sujetan, simplemente caminan a su lado con la calma certeza de mujeres que han realizado esta tarea antes. Mujeres que han conducido a otras princesas por estos mismos corredores, mujeres que saben con precisión lo que espera en la cámara de adelante. Una de ellas, la mayor, habla. Entiendes el honor que se te otorga. Te convertirás en esposa del dios de Amón. Hablarás por lo divino, mediarás entre el reino terrenal y el celestial. El reino de tu padre depende de tu servicio. Shepwip entiende las palabras. Le han enseñado su significado durante los últimos 6 meses de preparación, pero entender y aceptar no son lo mismo. Ella sabe en qué consistirá la ceremonia pública de mañana. Las proclamaciones ante multitudes reunidas, el matrimonio ritual con el dios Amún realizado en el templo principal, los títulos conferidos, los honores proclamados. Lo que no sabe es lo que ocurrirá esta noche en estas cámaras ocultas durante rituales que su padre, el hombre más poderoso de Egipto, nunca ha presenciado y nunca se le contará en detalle. La brecha entre la ceremonia pública y la realidad privada es donde ocurre la verdadera transformación, y es sobre esa brecha de la que nadie ha hablado honestamente. Su padre se sienta en su palacio en este preciso momento, quizá a 50 pasos a través de muros de piedra que bien podrían ser montañas. Cree que su hija está siendo preparada para la ceremonia de la mañana. Cree que está siendo instruida en sus oraciones y purificaciones finales. Le han dicho que los rituales de esta noche son demasiado sagrados incluso para que los faraones los presencien, que el dios requiere privacidad con su consorte, elegida durante estos preparativos finales. Él lo cree porque negarse a creerlo requeriría una acción que no puede tomar. El tratado con el sacerdocio de Amón ha sido firmado. Los arreglos políticos están completos. La dedicación de Shepwit asegura la estabilidad egipcia en un tiempo en que potencias extranjeras amenazan desde todas direcciones. Su padre ha sacrificado a su hija para preservar su reino. Reconocer lo que realmente cuesta ese sacrificio lo destruiría. Mejor creer a los sacerdotes. Mejor confiar en las autoridades religiosas que prometen que honor y devoción aguardan a su hija. Mientras tanto, esa niña camina hacia algo que su padre no puede imaginar y no permitiría si lo entendiera. El corredor termina en una puerta, no las puertas doradas y macizas del templo público. Esta puerta es de caliza simple, indistinguible de la pared, excepto por la ligera junta que marca su contorno. Una sacerdotisa saca una llave. La puerta gira hacia adentro con un sonido que resuena en la piedra. La cámara más allá es pequeña, quizá de 15 pies de ancho, circular. Las paredes están cubiertas de jeroglíficos que Shepwit puede leer, pero cuyos significados en este contexto se sienten amenazantes más que sagrados. Instrucciones, procedimientos, la documentación de lo que ha ocurrido en este espacio durante siglos. En el centro se encuentra una pila de piedra llena de un líquido que brilla oscuro a la luz de las lámparas, no agua, otra cosa. El olor es amargo, medicinal, cubierto por el humo de incienso que se arremolina por la cámara. 4 sacerdotes esperan en las sombras. Visten las pieles de leopardo que marcan los rangos más altos del sacerdocio de Amún. Sus rostros están pintados con ocre y carbón, en patrones que los transforman de hombres en representaciones de autoridad divina. No hablan, simplemente observan mientras oveja y llanto entra. La sacerdotisa mayor hace un gesto hacia la pila. La purificación debe completarse.
quita tus vestiduras y entra en el agua sagrada. Este es el momento en que la narrativa pública y la realidad oculta comienzan a divergir. Todo lo que sigue ocurre bajo el lenguaje de ritual sagrado, servicio divino y transformación santa, pero la realidad implica procedimientos que horrorizarían al padre de Shepwith si se describieran en lenguaje simple. El genio del sistema es que nunca se describirá en lenguaje simple, se registrará como ceremonia religiosa. Se recordará como la dedicada entrega de una princesa al servicio divino. Y Shep-en-Wip nunca podrá contarle a nadie lo que realmente sucedió en esta cámara, no porque se le impida hablar, sino porque el sistema ha desarrollado técnicas para garantizar que las víctimas no puedan articular su propia violación sin simultáneamente profanar los cimientos sagrados de la sociedad egipcia. Pero aquí está lo que hace que este momento sea verdaderamente notable, lo que lo hace peor que cualquier cosa que ocurra a la vista del público. A 3 cámaras de distancia, otra mujer está sentada sola. Su nombre es Amineris Lucha y ocupó el cargo de esposa del dios antes de que se implementara el sistema de adopción. Tiene 53 años, ha vivido en este complejo del templo durante 38 años y sabe exactamente lo que le está sucediendo a Shep-en-Wip en este momento, porque lo mismo le sucedió a ella décadas atrás. Podría caminar hasta esa cámara. Tiene la autoridad, sigue siendo la esposa del dios, pronto a ser reemplazada pero aún no destituida. Podría entrar en esa sala y detener lo que está a punto de ocurrir. Se sienta en sus aposentos, en cambio, con las manos apretadas, respiración cuidadosamente controlada, mientras sonidos que no deberían existir le llegan a través de los muros de piedra. Ha aprendido durante décadas que la intervención es imposible. La única vez que intentó advertir a una mujer más joven sobre lo que la esperaba, fue sometida a rituales de purificación que duraron 3 días y la dejaron incapaz de caminar durante una semana. Aprendió, se adaptó, sobrevivió no interfiriendo con la perpetuación del sistema, pero esta noche los sonidos son más fuertes de lo habitual. O quizá ella simplemente está más consciente. O quizá, después de 38 años de entumecimiento, algo se ha resquebrajado y puede sentir de nuevo. Sea cual sea la causa, se sienta en un lujo que burla su impotencia y escucha mientras otra niña es destruida en nombre del servicio divino. Esta noche descubrirás cómo el sacerdocio de Amón construyó este sistema, cómo ascendieron a un poder que rivalizó con los propios faraones, cómo transformaron la autoridad religiosa en mecanismos de control sobre mujeres reales, cómo desarrollaron rituales que sirvieron a la explotación política y personal mientras mantenían la apariencia de servicio divino, cómo construyeron infraestructura dentro de los templos que creó espacios fuera de supervisión, cómo seleccionaron, aislaron y transformaron a las hijas de los gobernantes de Egipto en instrumentos que sirvieron al poder sacerdotal. Descubrirás lo que les pasó a las mujeres que intentaron resistirse, lo que pasó con los sirvientes que fueron testigos e intentaron ayudar, lo que pasó con los familiares que intentaron intervenir. Aprenderás sobre los sistemas económicos que hicieron rentable esta explotación, los marcos legales que la hicieron técnicamente legítima, las justificaciones religiosas que la hicieron psicológicamente aceptable para miles de participantes. Esto no es especulación. Esto no es ficción sensacionalista. Esta es historia documentada que los egiptólogos han estado reconstruyendo a partir de inscripciones de templos, registros de tumbas, papiros administrativos y evidencia arqueológica. Las fuentes existen. Los patrones son claros. Las historias individuales emergen del análisis cuidadoso de lo que dicen los registros oficiales y, más importante, de lo que omiten. Estratégicamente, la esposa del dios de Amón fue real. Shepwith fue real. Las otras mujeres que ocuparon este título fueron reales. Lo que les pasó fue sistemático, calculado y oculto bajo capas de lenguaje religioso que hicieron casi imposible una discusión honesta incluso para los contemporáneos. Antes de continuar, entiende que lo que sigue examina poder, religión y explotación de formas profundamente perturbadoras. No fueron actos aleatorios de crueldad individual. Fue práctica institucional mantenida a lo largo de siglos. El horror reside en la naturaleza sistemática, en la competencia administrativa, en la forma en que una civilización sofisticada construyó marcos que transformaron el abuso en deber sagrado. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás destrozará por completo todo lo que creías saber sobre el antiguo Egipto. Dale me gusta al video y suscríbete al canal para apoyar a un compañero entusiasta de la historia y cuéntame desde dónde estás viendo en los comentarios. Siempre me asombra lo lejos que llegan estas historias. Ahora regresemos a esa cámara bajo Karnak y descubramos lo que sucedió cuando Shep-en-Wip entró en esa pila. Pero primero debemos entender cómo llegó a existir este sistema en primer lugar,
porque los orígenes revelan intenciones que la propaganda posterior intentó oscurecer. Para entender cómo los sumos sacerdotes egipcios obtuvieron el poder de controlar a las hijas del faraón, primero debes comprender la naturaleza única del sacerdocio de Amón y cómo evolucionó durante 1000 años hasta convertirse en un estado dentro del estado. El sistema religioso de Egipto nunca fue monolítico. La tierra contenía miles de templos dedicados a cientos de deidades. Cada ciudad importante tenía su dios patrón. Cada templo tenía su sacerdocio. Durante la mayor parte de la historia egipcia, los faraones mantuvieron clara supremacía sobre las instituciones religiosas. Nombraban a los sumos sacerdotes, controlaban los ingresos del templo, se aseguraban de que ningún sacerdocio acumulara suficiente poder para desafiar la autoridad real. Pero Almond fue diferente desde el principio. El dios se originó en Ladrones, una ciudad relativamente menor durante el Reino Antiguo, cuando príncipes tebanos derrocaron a gobernantes extranjeros y establecieron el Reino Medio alrededor de 2000 años antes de la Era Común. Elevaron a su deidad local a prominencia nacional. Amón se asoció con el dios Sol-Ra, fusionándose en Amon-Ra, rey de los dioses. Ladrones se convirtió en la capital religiosa y los sacerdotes que servían a Amón se encontraron de repente administrando el culto más importante de Egipto, el Reino Nuevo. Comenzando alrededor de 1550 antes de la Era Común, trajo un crecimiento explosivo en la prominencia de Amón. Los faraones hicieron campañas por todo el cercano oriente, conquistando territorios desde Nubia hasta Siria. Atribuyeron su éxito militar al favor de Amón. Colmaron los templos teanos con tributo de pueblos conquistados: oro, plata, tierras, esclavos. La riqueza que fluía hacia el templo Karrik se volvió asombrosa. Los registros contemporáneos proporcionan números específicos que revelan la escala. Un papiro del reinado de Ramsés III documenta que los templos de Amón poseían 421,000 cabezas de ganado, 433 jardines, más de 80 barcos, 65 aldeas y empleaban a 81,000 trabajadores. Esto no era una institución religiosa en el sentido moderno, era un imperio económico. Para la época de Ramsés III, alrededor de 1150 antes de la Era Común, el sacerdocio de Amón controlaba casi un tercio de la tierra cultivable de Egipto. Empleaban a decenas de miles de personas, operaban talleres, granjas, minas, expediciones comerciales, mantenían ejércitos privados para proteger sus vastas propiedades, se habían convertido, en términos económicos y políticos, en tan poderosos como el propio faraón. Pero aquí está lo que las inscripciones oficiales nunca declararon directamente. Esta riqueza creó corrupción que el mismo sacerdocio documentó en registros internos nunca destinados a la vista pública. Papiros administrativos descubiertos en archivos del templo revelan malversación, soborno y explotación sistemática de trabajadores. Los sacerdotes vivían en lujos que superaban los estándares reales, mientras los trabajadores del templo subsistían con raciones mínimas. La brecha entre ideales religiosos y práctica real era enorme. Esto creó un problema fundamental. Los faraones derivaban su legitimidad del mandato divino. Gobernaban porque los dioses aprobaban. Pero si los sacerdotes que supuestamente mediaban la voluntad divina se volvían demasiado poderosos y demasiado corruptos, podían amenazar esa legitimidad. Podían declarar que los dioses estaban descontentos. Podían retener las ceremonias religiosas que confirmaban la autoridad real. Podían, en efecto, vetar el poder faraónico por medios religiosos. El sacerdocio y el trono entraron en un equilibrio delicado. Ninguno podía destruir al otro sin destruir los cimientos de la sociedad egipcia. Los faraones necesitaban la confirmación sacerdotal del favor divino. Los sacerdotes necesitaban protección y patrocinio reales. La relación era simbiótica, pero cada vez más tensa. Múltiples faraones intentaron limitar el poder sacerdotal durante el Reino Nuevo. Enitan intentó la solución más radical, reemplazar todo el sistema religioso egipcio por la adoración de una sola deidad solar. Su revolución fracasó catastróficamente. Después de su muerte, el sacerdocio de Amón regresó con poder reforzado, habiendo demostrado que ni siquiera los faraones podían desafiar con éxito su autoridad. La lección fue clara. La confrontación directa con el sacerdocio era suicidio político, pero permitirles poder sin control era igualmente peligroso. Los gobernantes egipcios necesitaban una estrategia diferente, una forma de mantener
Influencia dentro del culto de Amón, sin provocar el tipo de crisis religiosa que había destruido a Akenatán. En esta tensión surgió una innovación notable, el cargo de esposa del dios de Amún. El título apareció durante el Reino Medio pero adquirió relevancia política durante la dinastía 18. La esposa del dios de Amón se presentaba como la consorte terrenal del dios. Realizaba rituales que teóricamente apaciguaban a Amón, asegurando su favor continuo hacia Egipto. Tenía enorme autoridad religiosa, solo por debajo del sumo sacerdote de Amón, y de forma crucial, siempre era una mujer de sangre real. Inicialmente, este cargo lo ostentaban las esposas o madres del faraón, mujeres de la familia real ya conectadas con el trono. El arreglo funcionaba. Daba a la familia real participación directa en el culto de Amón sin desafiar la autoridad sacerdotal. Demostraba piedad faraónica. Creaba un vínculo visible entre lo divino y lo real. La reina ostentó el título durante la dinastía 17. La reina Amos Nefertari, que ayudó a expulsar a los invasores hicsos y establecer el reino nuevo, ejerció enorme influencia a través del cargo. Estas mujeres eran poderosas figuras políticas por derecho propio. El título de esposa del dios aumentaba su autoridad en lugar de constreñirla. Pero algo cambió durante el tercer período intermedio, cuando Egipto se fragmentó en reinos competidores. La naturaleza del cargo se transformó de maneras que los registros oficiales oscurecen, pero los documentos administrativos revelan. Un papiro del año 7 del faraón Shabaka, descubierto en archivos del templo tebano, contiene correspondencia entre funcionarios reales y el sumo sacerdote. La carta discute arreglos para la dedicación de la hija del faraón. El lenguaje es burocrático. Logística, asignaciones de vivienda, dotaciones de personal, transferencias de ingresos, pero enterrada en el detalle administrativo hay una frase que revela la dinámica de poder, de acuerdo con los términos exigidos por el templo como condición para el reconocimiento. El sacerdocio estaba haciendo exigencias, los faraones cumplían, y los términos implicaban entregar a las hijas reales. Los faraones cushitas que reunificaron Egipto desde su base en Nubia, alrededor de 750 antes de la era común, enfrentaron un problema particular. Eran conquistadores extranjeros que necesitaban legitimar su gobierno sobre territorios egipcios tradicionales. Necesitaban el reconocimiento del sacerdocio teano, más que la mayoría de los gobernantes, porque su derecho a gobernar era cuestionado por la nobleza egipcia tradicional. Los sacerdotes tenían palanca, podían otorgar o retener la legitimidad religiosa, y usaron esa palanca para extraer una concesión sin precedentes. La hija del faraón, no su esposa o madre, se convertiría en esposa del dios de Amón. Sería dedicada joven, antes del matrimonio. Tomaría votos de castidad que le impedirían engendrar herederos. Adoptaría a la siguiente esposa del dios como su sucesora, manteniendo la continuidad del cargo fuera de la sucesión dinástica normal. Lo más crítico, residiría permanentemente en ladrones dentro del complejo del templo bajo supervisión sacerdotal. Este arreglo alteró fundamentalmente la dinámica de poder. El faraón estaba entregando a su hija de manera permanente a la autoridad sacerdotal. Nunca se casaría, nunca produciría herederos que pudieran fortalecer el poder real. Viviría toda su vida dentro de una institución controlada por el mismo sacerdocio que el trono intentaba gestionar. Los sacerdotes presentaron esto como honor a la devoción real. Lo describieron como el privilegio más alto. Lo registraron en inscripciones como evidencia de piedad faraónica, pero estructuralmente era una toma de rehenes sacralizada. Y una vez establecido el precedente con la dinastía cushita, cada gobernante posterior enfrentó la misma expectativa. La primera hija del faraón en ocupar el cargo bajo estos nuevos términos fue Amaneris I, hija de Kashta, alrededor de 740 antes de la era común. Fue dedicada a los 13 años. Según inscripciones que calculan sus años de servicio, adoptó a Shep-an-Wip, la primogénita del siguiente faraón, como su sucesora cuando esa niña cumplió 12. Esto estableció el patrón. Cada esposa del dios adoptaría a la hija del faraón siguiente, creando una cadena de sucesión que ataba cada nueva dinastía al sacerdocio teano. Pero aquí está lo que las inscripciones nunca explican. ¿Por qué la adopción se volvió obligatoria? Bajo el sistema anterior, cuando las reinas ostentaban el título, este pasaba naturalmente por las líneas de la familia real. La exigencia de adopción sirvió a un propósito específico. Aseguró que la lealtad de la esposa del dios perteneciera a su predecesora adoptiva y al sacerdocio, en lugar de a su familia de nacimiento y al trono. La mujer que te adoptaba controlaba tu herencia. Determinaba si recibías las propiedades y la autoridad asociadas con el cargo, evaluaba tu desempeño y teóricamente podía revocar la adopción si resultabas inadecuada. Esto creó una cadena de obligación que atravesaba la institución sacerdotal en lugar de la línea real.
Más importante aún, significaba que cada faraón no podía recuperar a su hija. Una vez adoptada por la esposa del dios anterior, legalmente pertenecía a esa línea de sucesión. El sacerdocio había encontrado un mecanismo para extraer permanentemente a las hijas reales del control familiar, manteniendo la apariencia de honrar a esas familias. Las mujeres que ocupaban este cargo estaban entre las personas más poderosas de Egipto en términos administrativos. Controlaban vastas propiedades, comandaban enormes dotaciones de personal, realizaban rituales que teóricamente determinaban el destino del reino. Las inscripciones del templo las describen como amada de Amón, consorte divina, señora de las dos tierras. Un documento económico del año 15 de Osaurin III enumera propiedades controladas por la esposa del dios Shepenwit II. Las posesiones incluían 7 grandes haciendas en el Alto Egipto, 3 haciendas en el Delta, 2 estaciones comerciales en Nubia, talleres que empleaban a más de 3.000 artesanos, tierras agrícolas trabajadas por 15.000 labradores y un ingreso anual equivalente a aproximadamente 2 toneladas de oro. Era poder real. Riqueza real, autoridad real sobre miles de vidas y recursos enormes. Pero poder y autonomía no son sinónimos. Estas mujeres ejercían autoridad solo dentro de marcos completamente controlados por el sacerdocio. Realizaban rituales diseñados por sacerdotes, vivían en aposentos mantenidos por sacerdotes, estaban constantemente rodeadas por funcionarios sacerdotales que gestionaban cada aspecto de su existencia, empuñaban enorme influencia, pero no poseían libertad real. Y bajo las inscripciones oficiales, bajo las ceremonias públicas, bajo los honores registrados, yacía una realidad oculta que ningún documento público describiría explícitamente. Los rituales de iniciación cuyos detalles se mantenían incluso fuera del alcance de los faraones, las técnicas de aislamiento que impedían la conexión humana genuina, los mecanismos de control físico disfrazados de prácticas de purificación, la explotación vestida de lenguaje sagrado. Todo ello documentado solo en fragmentos, en lecturas cuidadosas de lo que las fuentes omiten más que de lo que dicen, en evidencia arqueológica de espacios cuyas funciones nunca se registraron oficialmente, en los huesos traumatizados de mujeres cuyos cuerpos momificados revelan lo que las inscripciones ocultan. La pila contenía agua mezclada con natrón, el compuesto salino usado en la momificación. El simbolismo era deliberado. Shepwit estaba siendo sometida a una muerte ritual. Su identidad previa como hija del faraón se estaba disolviendo. Lo que emergiera de la pila sería algo nuevo, algo que pertenecía al templo en lugar de a su familia. Se quitó su fino lino como se le indicó. Las sacerdotisas tomaron cada prenda con cuidado, doblándolas con precisión ritual. Estas ropas se guardarían en una cámara sellada. Nunca volvería a usarlas. Representaban su vida anterior, ahora terminando. El agua estaba fría a pesar de la cálida noche egipcia. Entró en la pila, el líquido subiendo hasta su cintura. El natrón quemaba donde tocaba su piel, una irritación química que se intensificaba conforme pasaban los minutos. Esto se esperaba, era parte de la purificación. Los sacerdotes comenzaron a cantar en egipcio antiguo, el lenguaje sagrado usado solo en contextos religiosos. Shepenwit entendía fragmentos, referencias a muerte y renacimiento, a la disolución de los lazos terrenales, a la emergencia como vaso divino. El lenguaje era antiguo incluso para ella, cargado del peso de siglos de uso en contextos similares. Un sacerdote se acercó a la pila, llevando una navaja de cobre afilado. Las sacerdotisas ya habían eliminado la mayor parte de su vello corporal durante los 6 meses de preparación, pero esta navaja final era ceremonial. Comenzó con su cabeza, afeitando los últimos rastros de cabello, mientras continuaba el canto. El cabello portaba identidad personal en la creencia egipcia. Quitarla simbolizaba quitar el apego al yo individual, pero el simbolismo tenía propósitos prácticos también. La eliminación completa del vello corporal la marcaba como diferente a todas las demás mujeres de Egipto. Cualquiera que la viera sabría de inmediato que pertenecía al templo. No podía disfrazarse, no podía mezclarse con la sociedad normal, no podía escapar sin ser reconocida al instante. El afeitado era tanto marcaje como simbolismo. Cuando el afeitado terminó, las sacerdotisas vertieron solución adicional de natrón sobre su cabeza, dejándola correr por su rostro y su cuerpo. La quemazón se intensificó. Cerró los ojos. Se le había instruido no gritar, no mostrar angustia. Cualquier signo de resistencia indicaría ineptitud para el servicio divino. Cualquier sonido significaría que carecía de la fuerza requerida para sus deberes sagrados. Cualquier incomodidad visible sugeriría que era indigna. Esta fue la primera prueba. Soportar la incomodidad en silencio.
demostrar capacidad de sumisión a procedimientos que duelen sin proporcionar explicación o consuelo, probar que la obediencia supera al sentimiento personal, mostrar que puedes sufrir sin quejarte, aprobó. Permaneció en silencio excepto por la respiración superficial que no podía controlar por completo. Los sacerdotes anotaron su cumplimiento. Uno hizo una marca en un rollo de papiro registrando su primera prueba exitosa. Después de lo que pareció horas, pero fueron quizás 30 minutos, la levantaron de la pila. Las sacerdotisas la secaron con lino y la vistieron con nuevas prendas, no la ropa fina y decorativa que había llevado antes, sino lino blanco sencillo, del tipo usado por los sacerdotes durante el servicio del templo, uniforme funcional, marcándola como perteneciente a la institución en lugar de representar estatus real. Las prendas eran idénticas a las que vestían decenas de otros sirvientes del templo. Esto era intencional. Estaba siendo transformada de princesa única a componente intercambiable del aparato religioso. Su individualidad estaba siendo despojada sistemáticamente, reemplazada por identidad institucional. La condujeron a una cámara contigua. Este espacio era más grande, sus paredes cubiertas con pinturas que representaban al dios Amún en varias formas. La imagen dominante mostraba a Amún como un hombre con un falo erecto, una representación común que enfatizaba el poder creativo y generativo del dios. Shepwith había visto tales imágenes antes en templos públicos, donde representaban conceptos abstractos de fertilidad y creación. Pero aquí, en esta cámara privada con 4 sacerdotes observándola, las imágenes adquirieron un significado diferente. Esto no era teología abstracta. Era un adelanto de lo que estaba a punto de ocurrir. Las pinturas eran un manual de instrucciones renderizado en iconografía religiosa. El sumo sacerdote de Amún dio un paso al frente. Se llamaba Montuhat y era la persona no real más poderosa de Egipto. Controlaba el complejo del templo tebano con autoridad absoluta. Comandaba recursos que rivalizaban con el tesoro del faraón. Había sobrevivido a 3 dinastías diferentes, haciéndose indispensable para cada gobernante sucesivo mediante una combinación de legitimidad religiosa y poder económico. Tenía 63 años y había ocupado su cargo por más de 30 años. Había supervisado personalmente la iniciación de 4 esposas del dios anteriores. Sabía exactamente lo que hacía. No era su primera vez. Era un procedimiento refinado, perfeccionado a lo largo de décadas de práctica. Ya no eres Shep-en-Wip, hija de Asaurin, declaró con voz formal, ritual, desprovista de calidez personal. Eres la esposa del dios, la consorte divina, el vaso terrenal a través del cual se manifiesta la voluntad de Amon. Tu identidad anterior está muerta. Lo que queda es instrumento sagrado. Señaló una plataforma en el centro de la cámara. Acuéstate. La consagración debe completarse. Este fue el momento en que la iniciación transitó hacia otra cosa, algo que nunca sería descrito en los registros oficiales, algo que ocurrió en decenas de ceremonias semejantes a lo largo de los siglos, pero que fue sistemáticamente excluido de la documentación, algo que no servía a propósito religioso alguno, pero sí muchos personales y políticos. Shepwith comprendió con una claridad nauseabunda lo que significaba consagración. Los 6 meses de preparación habían incluido referencias veladas, explicaciones entregadas en lenguaje eufemístico sobre unión sagrada y matrimonio divino y manifestación física de la realidad espiritual, pero los eufemismos habían sido deliberadamente vagos, impidiéndole comprender por completo lo que describían hasta este momento en que negarse era imposible. Miró la puerta. Las sacerdotisas estaban delante, bloqueando cualquier salida. Miró a los sacerdotes. Sus rostros pintados no revelaban nada. No eran hombres en este contexto, o eso insistía el marco religioso. Eran representantes de la autoridad divina. Sus acciones, cualesquiera que fueran, ocurrían dentro del marco del ritual religioso y, por lo tanto, trascendían el juicio normal. Pero Shep-en-Wip tenía 14 años y entendía que lo que estaba a punto de suceder no tenía nada que ver con dioses y todo que ver con poder. Entendía que estos hombres habían desarrollado un sistema que les permitía hacer lo que quisieran con hijas reales mientras lo llamaban culto. Entendía que estaba atrapada. Acuéstate, repitió Montot. El dios espera a su consorte. Había sido criada para creer que los dioses eran reales, que el ritual religioso conectaba los reinos terrenal y divino, que los sacerdotes mediaban el poder sagrado. Estas creencias habían sido la base de su educación, su cosmovisión, su comprensión de la realidad misma. El genio del sistema,
consistía en convertir esas creencias en armas. Resistir a los sacerdotes era resistir a los dioses. Cuestionar el ritual era cuestionar la verdad religiosa. Negarse era cometer sacrilegio que deslegitimaría el reinado de su padre y traería la ira divina sobre Egipto. Esa era la trampa. Resistir y causar catástrofe nacional. Someterse y soportar destrucción personal. No había tercera opción. Se recostó sobre la plataforma. La piedra estaba fría bajo el lino delgado que ya le estaban quitando del cuerpo. Lo que siguió fue violación convertida en sagrada por el contexto. Los sacerdotes realizaron acciones que servían a sus propios propósitos, mientras describían esas acciones como necesidad religiosa. Invocaron la autoridad divina para justificar procedimientos que no tenían nada que ver con espiritualidad genuina, y todo que ver con establecer control absoluto sobre una niña de 14 años que no tenía poder para resistir y no tenía lenguaje para describir lo que estaba sucediendo sin blasfemar contra los cimientos de la religión egipcia. La ceremonia duró hasta el amanecer. Varios sacerdotes participaron por turnos. Registraron sus acciones en documentos usando lenguaje codificado. El matrimonio divino fue consumado. El Dios recibió a su novia. La unión sagrada fue lograda. Estas frases aparecerían en los registros internos del templo. Documentaban lo ocurrido sin realmente describirlo. Años después, cuando arqueólogos descubrieron estos registros, la mayoría inicialmente interpretó el lenguaje como puramente metafórico, descripciones simbólicas de comunión espiritual. Solo mediante el cruce con evidencia arquitectónica, con el diseño de estas cámaras, con las lesiones visibles en restos momificados, con análisis comparativos de sistemas similares en otras culturas, comenzó a emerger la realidad literal. No era metáfora, era documentación de abuso sistemático disfrazado bajo terminología religiosa. Cuando salió el sol, volvieron a vestir a Shipwith. Le pintaron el rostro con cosméticos en el estilo elaborado reservado para la esposa del dios. Le colocaron brazaletes de oro en muñecas, tobillos y garganta. Le arreglaron un collar ceremonial de lapislázuli y cornalina sobre los hombros. Le colocaron una corona de oro y plata en su cabeza recién afeitada. Transformaron su apariencia de víctima a diosa. Esto era crucial. Cualquiera que la viera ahora vería regalia y autoridad. No verían el daño, no notarían que apenas podía caminar, no reconocerían que estaba en shock. La presentación elaborada ocultaba el trauma subyacente. La condujeron a cámaras que se convertirían en su residencia permanente dentro del complejo del templo. Las habitaciones eran magníficas. Paredes pintadas mostraban escenas de triunfo religioso. Mobiliario de ébano y marfil llenaba los espacios. Cortinas de lino bordadas con hilo de oro separaban áreas de descanso de salas de recepción. Cada superficie demostraba riqueza y cuidado. Apenas podía registrar su entorno. El dolor físico era severo, pero el daño psicológico era mucho peor. Había sido sistemáticamente violada por hombres invocando autoridad religiosa. No había podido resistirse sin cometer sacrilegio. Había sido transformada de hija del faraón en algo que pertenecía enteramente al sacerdocio, y lo más aterrador era que en 6 horas se esperaba que apareciera en el templo principal para su ceremonia pública de dedicación. Se pondría de pie ante miles de testigos. Aceptaría formalmente el título de esposa del dios. Sonreiría y demostraría gracia y mostraría al pueblo de Egipto que estaba honrada de servir. La brecha entre lo que acababa de suceder y lo que se le requeriría representar era el espacio donde su identidad se rompió por completo. 6 horas después, Shepwith entró en el patio principal del templo de Karnak. 10,000 personas se habían reunido para presenciar su dedicación formal. Su padre, el faraón Osaran, se sentaba en un trono colocado ante la entrada del templo. El sumo sacerdote, Montu Hamed, estaba a su lado. Entre ellos, un espacio vacío esperaba a Shep-en-Wip. Avanzó con pasos cuidadosos, cada movimiento calculado para ocultar el daño físico de la iniciación nocturna. Los asistentes le habían proporcionado preparaciones medicinales que atenuaban el dolor lo suficiente para caminar. Habían aplicado cosméticos adicionales que ocultaban cualquier signo visible de angustia. La habían vestido con prendas diseñadas específicamente para sostener su cuerpo, mientras parecían ceremoniales. La multitud vio a una princesa con magnífica regalia. Vieron oro y lapislázuli captando la luz del sol. Vieron a una joven que parecía serena y graciosa. Vieron exactamente lo que el sistema quería que vieran. Cuando Shep-en-Wip caminaba hacia el trono, una voz en la multitud se alzó. Una voz de mujer que hablaba nubio en lugar de egipcio. Las palabras eran indistintas, pero el tono era de cuestionamiento. Varios espectadores egipcios se volvieron hacia la voz, frunciendo el ceño ante la interrupción de la ceremonia sagrada. Guardias se movieron hacia la mujer que había hablado. Fue rápidamente escoltada fuera del patio.
Su voz se desvaneció mientras la sacaban. La ceremonia continuó sin más interrupciones, pero en ese momento, Shepengwe había entendido algo crucial. Su familia en Nubia, los parientes de su madre que la habían enviado a Egipto como parte del arreglo político, no sabían lo que había ocurrido. Creían la narrativa oficial, y cualquiera que la cuestionara sería retirado antes de que sus preguntas pudieran difundirse. El sistema tenía mecanismos incorporados para suprimir la disidencia, no mediante violencia abierta, sino mediante la rápida y silenciosa retirada de cualquiera que amenazara la historia oficial. El sumo sacerdote Mto inició la dedicación formal. Recitó plegarias que describían las virtudes de Shepherd Wipid, su devoción, su pureza, su perfecta idoneidad para el servicio divino. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para reforzar la narrativa de que esto era honor y no cautiverio. El faraón Osaran habló después. Declaró su orgullo por la selección de su hija para este cargo sagrado. Elogió su disposición a servir a los dioses. Expresó gratitud al sacerdocio de Amón por reconocer su valía. Su voz vaciló ligeramente cuando mencionó a su madre, que había muerto 2 años antes, y nunca vería este día. Esa vacilación fue la única grieta en la representación, pero bastó para decirle a Shep-en-Wip que su padre no estaba del todo en paz con este arreglo. Una parte de él cuestionaba, una parte sufría, pero no lo suficiente como para detenerlo. No lo suficiente como para arriesgar las consecuencias políticas de retirarse. Su duda era real pero impotente. Cuando concluyeron los discursos, se requirió que Shep-en-Wip hablara, que se dirigiera a la multitud reunida, que expresara su alegría y devoción, que confirmara que abrazaba este cargo voluntariamente. Pronunció las palabras que habían sido escritas para ella. Su voz estuvo firme. Había practicado este discurso durante meses. Lo entregó con la precisión de alguien que había memorizado cada sílaba y entonación. Estoy honrada más allá de toda medida de servir como esposa del dios de Amón. Este deber sagrado es el mayor logro de mi vida. Me dedico por completo al servicio divino. Renuncio a todos los apegos terrenales en favor de la comunión espiritual. Prometo desempeñar mis deberes con devoción hasta que la muerte me libere para unirme a los dioses en el más allá. Las palabras resonaron por el patio. 10,000 personas escucharon su aceptación voluntaria. 10,000 testigos podrían más tarde testificar que había abrazado este cargo de buen grado. El sistema había fabricado el consentimiento mediante la actuación pública. Después de la ceremonia hubo un banquete. Shep-en-Wip se sentó en la mesa principal entre su padre y Montuhot. Se esperaba que comiera, que bebiera, que conversara agradablemente con dignatarios visitantes que la felicitaban por su elevación. Cada bocado de comida fue tortura, cada sonrisa fue agonía, cada respuesta cortés requería recurrir a reservas de fuerza que no sabía que poseía. Actuó durante 6 horas mientras su cuerpo gritaba y su mente se fragmentaba bajo la tensión de mantener la compostura. Su padre le habló solo una vez en privado durante un momento en que la atención se había desplazado a músicos que entretenían a los invitados. Se inclinó hacia ella y dijo en voz baja, «Tu madre estaría orgullosa, honras a nuestra familia». Ella lo miró de verdad, vio la forma cuidadosa en que evitaba sus ojos, vio la tensión en su mandíbula, vio el ligero temblor en su mano al levantar la copa. Sabía, en algún nivel sabía, que esto estaba mal, pero había tomado su decisión. Estabilidad política sobre el bienestar de su hija, el reino sobre el individuo. «Gracias, padre», respondió. Las palabras estaban vacías. Ambos lo sabían. Esa fue la última conversación privada que tuvo con él. Partió al día siguiente, regresando a su palacio en el Bajo Egipto. Ella permaneció en Ladrones. La separación fue permanente por diseño. Si todavía estás escuchando, comenta número 1 abajo para dejarme saber que estás aquí. Dale me gusta al video y suscríbete al canal para mostrarme tu apoyo si aún no lo has hecho. Ahora, continuemos. Las cámaras asignadas a la esposa del dios eran magníficas. Ocupaban todo un ala del complejo del templo con patios privados, baños y paredes decoradas que representaban su estatus oficial. Tenía un personal de 50 sirvientes. Poseía haciendas por todo Egipto que generaban enormes ingresos. Llevaba joyas que superaban los tesoros de reinos menores. Pero estaba sola de maneras que la riqueza no podía abordar. El sistema había desarrollado sofisticadas técnicas de aislamiento perfeccionadas durante generaciones. Shep-en estaba rodeada constantemente de gente, pero no se le permitía contacto genuino con nadie. Sus sirvientes eran seleccionados por el sacerdocio a través de un proceso de evaluación que priorizaba la lealtad a la institución por encima de cualquier posible apego personal a ella. Informaban sus conversaciones, sus estados de ánimo, sus actividades a supervisores sacerdotales mediante
mediante un sistema formal documentado en registros administrativos. Un papiro descubierto en archivos del templo enumera los requisitos de reporte para los asistentes de la esposa del dios. Cada tarde, los sirvientes principales presentaban un informe escrito detallando conversaciones sostenidas, estado emocional observado, solicitudes hechas, quejas expresadas, visitantes recibidos, tiempo dedicado a varias actividades, alimentos consumidos, oraciones completadas y cualquier conducta inusual. Estos informes eran revisados por 3 funcionarios sacerdotales diferentes y almacenados permanentemente. Shepenwip descubrió este sistema por accidente 3 semanas después de su dedicación. Encontró a una sirvienta escribiendo en un rincón del patio. Curiosa, se acercó y leyó por encima del hombro de la mujer antes de que la sirvienta notara su presencia. El papiro contenía descripciones detalladas de todo lo que Shepenwip había dicho y hecho ese día, incluyendo una nota de que había llorado durante las oraciones nocturnas, sugiriendo aceptación incompleta de los deberes sagrados. La sirvienta se quedó inmóvil cuando se dio cuenta de que Shepenwip había visto el informe. Por un momento sus ojos se encontraron. La expresión de la sirvienta contenía algo que podría haber sido compasión o podría haber sido miedo. Luego bajó la mirada y no dijo nada. Shepenwip entendió. Los sirvientes no eran sus aliados, no podían serlo. Sus puestos dependían de satisfacer a los supervisores sacerdotales. Cualquier sirviente que desarrollara lealtad personal hacia ella sería transferido inmediatamente y reemplazado por alguien más confiable. Puso a prueba este entendimiento una semana después. Una joven sirvienta, una chica llamada Marriott, que parecía aproximadamente de la edad de Shepwit, había mostrado pequeñas amabilidades. Traer cojines extras sin que se lo pidieran, escoger alimentos que Shepenwip prefería, demorarse un poco más de lo necesario durante las atenciones matutinas, como queriendo hacer compañía. Shepenwip intentó conversar. ¿De dónde eres, María? De Abidas, esposa del dios. La respuesta fue formal. ¿Tienes familia allí? Estoy dedicada al servicio del templo. Mi familia es el sacerdocio. La respuesta claramente estaba ensayada. Pero antes de que vinieras aquí, ¿tenías padres, hermanos? El rostro de María se volvió cuidadosamente vacío. Sirvo al templo. Nada de antes importa. 2 días después, María se había ido. Una sirvienta diferente ocupó su lugar. Cuando Shepenwip preguntó qué había pasado, le dijeron que María había sido reasignada para servir en un templo diferente. El sacerdocio rotaba a los sirvientes regularmente para asegurar perspectivas frescas. El mensaje era claro: no formes apegos. Cualquiera que mostrara potencial de conexión genuina sería retirado. El aislamiento era deliberado y aplicado. Shepenwip tenía prohibido salir del complejo del templo sin escolta sacerdotal. La restricción se presentaba como protección. La esposa del dios era demasiado sagrada para moverse libremente entre el pueblo común. Su pureza requería aislamiento de influencias contaminantes. La explicación oficial enfatizaba su estatus elevado, pero el efecto práctico era encarcelamiento. No podía visitar mercados, no podía caminar por ladrones, no podía ver el Nilo excepto desde las ventanas de su patio, no podía experimentar ningún aspecto de la vida egipcia normal. Su mundo se redujo a los muros del templo y los patios interiores. Podía recibir visitantes solo con aprobación previa concedida por administradores sacerdotales. Su padre envió representantes 3 veces durante el primer año. Estas visitas ocurrían en patios públicos bajo supervisión sacerdotal. Guardias armados se situaban en las entradas del patio. Sirvientes se colocaban a distancia de escucha. La privacidad era imposible. El primer representante en llegar fue el escriba principal de su padre, un hombre llamado Amenhotep, que había conocido a Shepenwip desde la infancia. Le había enseñado a leer jeroglíficos, le había traído regalos en días de fiesta. Había sido parte de su vida antes de que todo cambiara. Cuando lo vio entrar en el patio, su primer instinto fue correr hacia él, suplicar ayuda, contarle todo lo sucedido durante la iniciación, pedir rescate. Pero los guardias observaban. Los sirvientes escuchaban, y las primeras palabras de Amenhotep le dijeron que la comunicación honesta era imposible. Princesa, perdón, esposa del dios, se corrigió formalmente. Tu padre envía saludos y pregunta por tu bienestar. Espera que te hayas adaptado con éxito a tus deberes sagrados, el lenguaje formal, el título cuidadoso, el énfasis en la adaptación. Señalaba que esta conversación sería oficial, que no podía ayudarla aunque se lo pidiera, que su papel era informar a su padre de que todo era aceptable. Por favor, dile a mi padre que estoy bien atendida y honrada de servir, respondió, usando las frases que le habían enseñado. La respuesta que satisfaría a todos excepto al corazón de su padre.
y al suyo propio. Hablaron quizá 30 minutos. La conversación fue completamente superficial. Detalles sobre las haciendas del templo que ahora administraba. Preguntas sobre su salud respondidas con las garantías adecuadas. Menciones de desarrollos políticos en el Bajo Egipto que no tenían conexión con su nueva existencia. Cuando Amenhotep partió, entendió que incluso el mínimo contacto que ofrecían estas visitas no brindaría alivio. Los visitantes veían lo que el sistema quería que vieran: una hija viviendo en lujo, una mujer desempeñando funciones religiosas importantes, una princesa elevada al cargo religioso más alto. Informaban al faraón Osaurin que su hija estaba bien atendida y feliz en su servicio. Osaurin les creía porque no creer requeriría enfrentar la posibilidad de que había entregado a su hija a algo horrible, y enfrentar esa posibilidad significaría o rescindir su dedicación, lo que crearía una crisis religiosa que podría destruir su reinado ya precario, o vivir con el conocimiento de que había sacrificado a su hija para mantener la estabilidad política. Mejor creer los informes, mejor aceptar la narrativa oficial, mejor confiar en que los sacerdotes eran hombres honorables que supervisaban un servicio sagrado. La disonancia cognitiva era cómoda, la verdad sería insoportable. Durante una visita temprana de un representante diferente, Shepwith intentó transmitir su sufrimiento mediante lenguaje cuidadoso que pudiera pasar la revisión sacerdotal mientras señalaba angustia a alguien que la conocía bien. Describió sentirse abrumada por las responsabilidades sagradas y luchar por entender la naturaleza completa del servicio divino. Enfatizó que la transición había sido más difícil de lo anticipado y que a veces se sentía aislada, a pesar de la multitud de personas a su alrededor. El representante, un oficial militar llamado Pedes, que había servido con su padre durante 20 años, asintió con simpatía. Tales sentimientos son naturales durante cualquier período de transición, respondió. Crecerás en tu cargo. Tu dedicación al deber es admirable. Tu padre se alegrará al saber de tu humildad y devoción. Había malinterpretado por completo, o había elegido malinterpretar. Ella estaba describiendo cautiverio y trauma. Él estaba oyendo dificultades de ajuste normales que se resolverían con el tiempo. Después de que él partió, Montu Hamed la convocó. Tu conversación demostró mal juicio, dijo fríamente. La esposa del Dios no expresa dudas. La esposa del Dios encarna la certeza en el servicio divino. La incertidumbre sugiere debilidad. La debilidad amenaza el orden divino que mantiene la estabilidad de Egipto. Las visitas futuras serán restringidas hasta que demuestres mejor comprensión de tu papel público. Las visitas se detuvieron durante 8 meses. Cuando se reanudaron, Shepenwip había aprendido a actuar a la perfección. No expresó nada salvo satisfacción. Describió sus deberes con aparente entusiasmo. Demostró adaptación completa a su cargo. La actuación fue tan exitosa que su padre envió una carta expresando alivio porque sus preocupaciones iniciales habían sido infundadas. Su hija claramente prosperaba en su posición sagrada. Los dioses la habían bendecido con contento en el servicio divino. Leyó la carta en sus cámaras y sintió que algo se rompía dentro de ella que nunca sanaría adecuadamente. Su padre creyó la mentira porque ella había aprendido a decirla de manera convincente. Su alivio probó que su aislamiento era completo. Los rituales diarios requerían ejecución precisa. Cada mañana antes del amanecer, Shepwith se despertaba y era bañada por asistentes usando agua que había sido bendecida mediante oraciones nocturnas. Era vestida con prendas específicas cuyos detalles llevaban significado simbólico. Lino blanco para la pureza, joyas de oro que representaban la conexión solar con Amanra, cosméticos específicos aplicados en orden ritual. El proceso tomaba 2 horas. Al amanecer, entraba al templo principal para realizar el ritual matutino. Esta ceremonia implicaba acercarse al santuario que contenía la estatua de culto de Amún, desellando las puertas, presentando ofrendas de comida y bebida, recitando oraciones prescritas en egipcio antiguo, realizando gestos codificados siglos atrás y volver a sellar el santuario. Todo el procedimiento era presenciado por sacerdotes que aseguraban la adhesión exacta a la tradición. El ritual suena simple, pero cargaba enorme peso. La creencia egipcia sostenía que los dioses requerían sustento y cuidado diarios. El ritual matutino literalmente despertaba a Amon y proveía sus necesidades. El fracaso en realizarlo correctamente podía enojar al dios. El bienestar del reino supuestamente dependía de la ejecución perfecta. Esto significaba que Shepenwip actuaba bajo presión constante. Cualquier error, cualquier desviación de los movimientos prescritos exactos, cualquier palabra mal pronunciada en las antiguas oraciones, cualquier signo de devoción impropia, podía
interpretarse como negligencia peligrosa. Los sacerdotes buscaban errores con la intensidad de hombres cuyo poder dependía de encontrar fallas, y siempre encontraban algo: un gesto completado un poco demasiado rápido, una palabra pronunciada con inflexión moderna en lugar de antigua, un momento de distracción visible en sus ojos. Los errores a menudo eran microscópicos. A veces eran enteramente inventados, pero proporcionaban justificación para lo que los sacerdotes llamaban sesiones de entrenamiento adicionales. Estas sesiones de entrenamiento ocurrían en las mismas cámaras donde había tenido lugar su iniciación. Siempre involucraban a los mismos sacerdotes, aunque no siempre en las mismas combinaciones. Siempre seguían patrones similares que claramente habían sido establecidos a través de larga práctica. Montou la convocaba después de descubrir algún error en su desempeño ritual. El dios no quedó complacido con la ceremonia de esta mañana, afirmaba. Tu pronunciación de la tercera invocación fue descuidada. El favor divino requiere perfección. Debes someterte a una renovación de consagración para restaurar la conexión adecuada con Amon. El lenguaje se mantenía codificado religiosamente. Renovación de consagración, restauración de la conexión divina, reafirmación del matrimonio sagrado. Estas frases aparecían en documentos sacerdotales cuidadosamente redactadas para sonar como procedimientos religiosos legítimos a cualquiera que las leyera, sin entender el contexto. Pero Shepen-Wib entendía. Había aprendido durante las primeras sesiones de entrenamiento que éstas no tenían nada que ver con corregir errores rituales y todo que ver con mantener el control mediante abuso sistemático. Las sesiones ocurrieron aproximadamente 2 veces por mes durante su primer año. La frecuencia estaba calculada para ser sostenible a largo plazo, mientras aseguraba que nunca se recuperara del todo entre sesiones. Pasaba suficiente tiempo para que pudiera funcionar en sus deberes diarios. No pasaba el suficiente para que pudiera estabilizarse psicológicamente. Aprendió que la resistencia durante las sesiones conducía a mayor frecuencia. La lógica era perfectamente circular e inescapable. Si mostraba angustia o renuencia, los sacerdotes declaraban que estaba perdiendo el favor divino y requería intervención más intensiva. Su resistencia probaba que necesitaba más de lo que resistía, pero si se sometía sin resistencia, declaraban que su obediencia perfecta demostraba su idoneidad para el cargo, lo cual requería confirmación regular mediante sesiones continuas. Su sumisión probaba que podía soportar más. No había conducta que terminara el abuso. Solo había conductas que afectaban su frecuencia e intensidad. Aprendió a disociarse durante las sesiones, enviando su conciencia a otro lugar mientras su cuerpo permanecía presente. Era un mecanismo de supervivencia que los humanos probablemente habían descubierto desde que existía el trauma. Lo perfeccionó hasta convertirlo en un arte. Podía observarse desde fuera, mirar sin experimentar por completo, estar presente y ausente simultáneamente. Los sacerdotes lo notaron y lo discutieron entre ellos. Shepen-Web había oído fragmentos de esas conversaciones. Algunos sacerdotes encontraban la desconexión perturbadora, prefiriendo lo que llamaban participación activa, aunque tal participación era coaccionada. Otros la consideraban aceptable, viendo su cuerpo como un vaso cuyo estado psicológico era irrelevante para la supuesta eficacia del ritual. Un sacerdote, un hombre llamado Pediamán, más joven que Montuhot, pero igualmente poderoso dentro de la jerarquía del templo, parecía tomar ofensa personal por su disociación. Durante las sesiones que él supervisaba, exigía que ella demostrara implicación. El Dios requiere tu plena presencia, insistía. Cuando ella no cumplía, escalaba de formas que forzaban su atención de vuelta a su cuerpo físico. Tras varias de esas sesiones, aprendió a fingir la implicación lo suficientemente bien como para satisfacerlo, mientras mantenía distancia interna. Otra actuación añadida a las muchas que se le exigía dar. Entre las sesiones de entrenamiento, sus días seguían patrones repetitivos. Rituales matutinos, desayuno en áreas comunes con otro personal del templo, aunque ella comía en una mesa separada que marcaba su estatus único. Tardes gestionando sus propiedades a través de personal administrativo que traía informes y buscaba decisiones sobre asignación de recursos, oraciones vespertinas y ofrendas, limpieza ceremonial antes de dormir. El trabajo administrativo era genuino y exigente. Estaba gestionando una entidad económica que empleaba a miles de personas y generaba enormes ingresos. El trabajo requería inteligencia, juicio y atención cuidadosa al detalle. Podría haber sido satisfactorio en otras circunstancias, pero saber que toda su autoridad derivaba de un cargo en el que había sido forzada, que cada decisión que tomaba perpetuaba el sistema que la controlaba,
que su administración competente solo probaba la sabiduría del sacerdocio al seleccionarla, vaciaba el trabajo de cualquier posible satisfacción. Era una prisionera experta realizando trabajo especializado que beneficiaba a sus captores. Cuanto mejor lo hacía, más éxito tenía el sistema. Durante el tercer año de Shepen-Wip como esposa del dios, ocurrió algo que reveló cómo el sistema lidiaba con amenazas a sus narrativas cuidadosamente mantenidas. Una sirvienta llamada Tia había sido asignada al hogar de Shepen-Weapid 6 meses antes. Tia era joven, quizá 13 o 14, y había sido dedicada al servicio del templo por padres que no podían alimentar a su familia numerosa. Era brillante, observadora, y por desgracia para su supervivencia, poseía una conciencia que el templo aún no había logrado suprimir por completo. Tia presenció por accidente una de las sesiones de entrenamiento de Shepen-Wip. Había sido enviada a entregar un mensaje a la sacerdotisa principal y tomó un giro equivocado en las secciones subterráneas del complejo del templo. Se encontró frente a la cámara donde ocurrían dichas sesiones. La puerta estaba entreabierta. A través de ella, oyó sonidos que no deberían existir en un espacio sagrado. Escuchó quizá 30 segundos antes de que una sirvienta mayor la encontrara y la apartara, pero 30 segundos fueron suficientes para entender lo que ocurría, suficientes para reconocer que la honrada esposa del dios estaba siendo sometida a algo que contradecía toda narrativa oficial sobre el servicio divino. Tia cometió un error catastrófico. Habló de lo que había oído con otra joven sirvienta, una chica que consideraba amiga. Describió su confusión, su angustia, su incapacidad para reconciliar lo que había presenciado con lo que le habían enseñado sobre el cargo de la esposa del dios. La conversación fue reportada en cuestión de horas. Ambas chicas fueron convocadas a presentarse ante un tribunal de sacerdotes superiores. Shepen se enteró solo porque el procedimiento tuvo lugar en una cámara contigua a su patio. Oyó voces alzadas. Oyó a una niña llorar, oyó los tonos medidos de sacerdotes interrogando, se acercó a la pared compartida y escuchó. Afirmas haber oído sonidos que sugieren actividad improperia. La voz de Montimot se transmitía a través de la piedra. Es una acusación seria. Entiendes que acusaciones falsas contra ceremonias sagradas constituyen blasfemia. No estoy haciendo acusaciones. La voz de Tia estaba aterrorizada. Solo estaba confundida por lo que oí. Buscaba comprensión. La comprensión se encuentra por los canales adecuados, no mediante chismes con otras sirvientas, no difundiendo dudas sobre procedimientos sagrados que careces de educación para comprender. No pretendía causar daño, solo estabas cuestionando la autoridad divina. Estabas sugiriendo que los sacerdotes que sirven a Amón podrían estar involucrados en conducta impropia. ¿Entiendes la gravedad de tales sugerencias? Hubo silencio, luego sollozos, y después la voz de Mont más fría que antes. Tienes dos opciones. Puedes retractarte por completo, declarar que estabas equivocada, que malentendiste lo que oíste, que tu confusión te llevó a conclusiones inapropiadas. Aceptarás castigo por difundir falsos rumores y permanecerás en servicio del templo bajo supervisión más estrecha. O puedes mantener estas afirmaciones, en cuyo caso te declararás poco fiable e inapta para el servicio sagrado. Serás expulsada del templo y devuelta a tu familia en desgracia, llevando documentación de que fuiste despedida por blasfemia. Tu familia enfrentará consecuencias sociales que pueden incluir pérdida de propiedad y estatus. Cerró los ojos. Sabía lo que Tia elegiría. La niña no tenía verdadera elección. Insistir en lo que había oído destruiría a su familia. Retractarse le permitiría sobrevivir, aunque bajo condiciones que garantizarían que nunca volviera a hablar con libertad. Me equivoqué. La voz de Tia era apenas audible. Malentendí. Pido disculpas por mi confusión. Más alto para que los testigos presentes oigan claramente tu retractación. Me equivoqué. La desesperación era palpable. Malentendí lo que oí. Lo siento, por favor. Estabas equivocada, concluyó el tribunal. Ambas niñas fueron castigadas. Tia recibió 20 azotes por difundir falsos rumores. La otra niña recibió 10 por escuchar sin reportar de inmediato. Ambas fueron transferidas a trabajos duros en las cocinas del templo, donde su contacto con otros miembros del personal sería limitado. Shepen-Wip nunca volvió a ver a Tia. Pero el mensaje era claro. El sistema tenía mecanismos para lidiar con testigos. No requería matarlos, solo requería forzarlos a retractarse públicamente, castigarlos severamente y asegurarse de que cualquiera que considerara hablar entendiera los costos. Esa noche, Montum visitó las cámaras de Shepwit. Era inusual. Normalmente la convocaba, no venía a verla. Estabas escuchando, afirmó. No era una pregunta. Oí voces. Respondió con cuidado. Una sirvienta cometió errores desafortunados hoy. Demostró los peligros de una educación insuficiente que conduce a conclusiones falsas sobre asuntos sagrados. Confío en que comprendes cuán fácilmente la confusión puede propagarse entre los no instruidos. La estaba advirtiendo, dejando claro que el sistema se protegería a sí mismo.
que incluso si ella hablara, incluso si intentara describir lo que ocurría durante las sesiones de entrenamiento, nadie le creería. Lo llamarían confusión, malentendido, interpretación blasfema de un ritual sagrado por alguien que carecía de preparación teológica adecuada, pese a ser la esposa del Dios. Entiendo, dijo, me complace que lo hagas. Sería lamentable que la confusión se extendiera a niveles superiores. Si alguien de tu estatus expresara malentendidos sobre procedimientos sagrados, tal confusión, de la propia esposa del Dios, podría crear grave crisis religiosa, poner en cuestión el orden divino que mantiene la estabilidad de Egipto, amenazar la legitimidad de tu padre como faraón, ya que el servicio divino de su hija legitima su gobierno. La amenaza era explícita. Si hablaba, su padre sufriría. El arreglo político que su dedicación sostenía colapsaría. No solo se destruiría a sí misma, destruiría el poder de su familia. No tengo confusiones, respondió. Entiendo por completo mis deberes sagrados. Muhammad sonrió. Era la sonrisa de alguien que acababa de reforzar con éxito el control. Sabía que eras la elección correcta para este cargo. Tu inteligencia te sirve bien. Continúa demostrando esa sabiduría. Se marchó. Shepwit se sentó en sus lujosas cámaras, rodeada de oro y seda, y entendió que incluso la posibilidad de hablar honestamente acababa de ser eliminada. El sistema había demostrado su capacidad para lidiar con testigos, había mostrado lo que ocurría con quienes cuestionaban. Había dejado claro que la resistencia era fútil. Estaba sola de un modo que trascendía el mero aislamiento físico. Estaba sola epistemológicamente. La verdad de su experiencia no podía ser compartida, no podía ser verificada, no podía ser validada por nadie. Existía en una realidad privada que divergía por completo de las narrativas oficiales, y esa divergencia permanecería invisible para todos, excepto para sus captores. En 74 antes de la Era Común, cuando Shepanwib tenía 24 años y había sobrevivido una década como esposa del Dios, se le exigió adoptar una sucesora. El nuevo faraón Shabaka había unificado Egipto bajo dominio cushita y necesitaba demostrar su piedad ante la nobleza egipcia tradicional. Se negoció el arreglo estándar. Su hija Ameneris II, de 12 años, sería dedicada como la siguiente esposa del dios. Se instruyó a Shepwit a participar activamente en la adopción y la iniciación. El sistema había desarrollado esta práctica deliberadamente a lo largo de generaciones previas. Hacer que la esposa del dios actual asistiera en la iniciación de la nueva servía múltiples propósitos. Demostraba continuidad, proporcionaba guía experimentada y, lo más cínico, implicaba a la víctima anterior en la victimización de la siguiente. Este era quizá el aspecto más cruel de todo el sistema. Transformaba a las víctimas en perpetuadoras. Aseguraba que incluso las mujeres que sufrían reconocieran la necesidad de hacer sufrir a otras. Creaba cadenas de trauma que ataban a cada generación con la siguiente. Shepwit conoció a Amenenis durante los 6 meses de preparación preliminar. La niña le recordaba devastadoramente a sí misma 10 años antes. La misma mezcla de honor y ansiedad, la misma comprensión incompleta de lo que le esperaba, la misma confianza en la autoridad religiosa que sería convertida en arma contra ella, la misma creencia de que ese cargo representaba favor divino genuino, más que cautiverio elaborado. Se les permitió conversación limitada durante este periodo, aunque siempre bajo supervisión. Múltiples asistentes se colocaban a distancia de escucha. Guardias se situaban en las entradas de los patios. La privacidad era imposible, pero incluso esas conversaciones supervisadas revelaron la personalidad de Amenenis. Era inteligente, curiosa, genuinamente piadosa. Hacía preguntas reflexivas sobre teología y ritual. Quería comprender el significado religioso detrás de cada procedimiento. Su sinceridad lo empeoraba todo. Realmente creía en el significado divino de lo que estaba a punto de emprender. Veía su dedicación como la vocación espiritual más alta. Se sentía honrada de ser seleccionada. Su fe era real y profunda, y estaba a punto de ser usada como el mecanismo de su destrucción. Amen preguntó sobre la vida diaria como esposa del dios, sobre los rituales, sobre la gestión de las propiedades, sobre si Shepwit disfrutaba su servicio, sobre si el cargo era tan significativo como todos afirmaban que sería. Shep se enfrentó a elecciones imposibles en esas conversaciones. Podía decir la verdad, lo que traumatizaría a esa niña y posiblemente resultaría en su propio castigo severo por socavar el sistema. O podía mentir, lo que perpetuaría la falsa comprensión de Amenenis y haría la traición inevitable aún más devastadora. O podía intentar un camino intermedio, proporcionando insinuaciones sin advertencias explícitas, esperando que la niña entendiera, mientras mantenía negación plausible si sus palabras eran reportadas. Eligió intentar el camino medio. La iniciación es intensa.
dijo con cuidado durante una conversación supervisada en un jardín del templo. Requiere entrega completa a la voluntad divina. Algunos aspectos son difíciles de soportar. Necesitarás una fuerza más allá de la que ahora sabes que posees. Estoy preparada para darlo todo al servicio divino, respondió Amiris con devoción sincera. Yo pensaba lo mismo. Pero la preparación y la experiencia son diferentes. Solo recuerda lo que te digo ahora. Cuando llegue el momento, cuando te encuentres en circunstancias que parezcan incorrectas, recuerda que resistirlo empeora todo. La aceptación es supervivencia. Amonis parecía confundida. ¿Por qué unas circunstancias parecerían incorrectas si todo es servicio divino? Porque eres humana. Porque tu entendimiento humano es limitado. Porque la brecha entre la comodidad humana y el requerimiento divino puede ser vasta. Solo recuerda, la aceptación es supervivencia. La niña asintió lentamente, claramente incierta sobre cómo interpretar esas advertencias crípticas. La sacerdotisa supervisora tomó notas en su papiro siempre presente. Shepwith sabía que la conversación sería reportada y analizada. Había elegido sus palabras con suficiente cuidado para evitar minar explícitamente el sistema, intentando a la vez proporcionar alguna preparación para el horror que se avecinaba. La conversación fue reportada a Montumod. Este convocó a Sheppenwith a la mañana siguiente. Tu conversación con la candidata contenía elementos preocupantes, afirmó. Referencias a circunstancias que parecen incorrectas, sugerencias de que el servicio divino implica algo que requiere supervivencia más que gozo. Estos encuadres podrían crear ansiedad innecesaria. Estaba preparándola psicológicamente para las exigencias del cargo, respondió Shepwith. La iniciación es desafiante. No debería estar completamente desprevenida. La iniciación es sagrada. Describirla como algo que deba sobrevivirse en lugar de abrazarse socava su significado espiritual. Tendrá que sobrevivirla, dijo Shepwith en voz baja. Ambos lo sabemos. Los ojos de Montuhamad se estrecharon. Sabemos que el servicio divino requiere fortaleza. Sabemos que la transformación es necesaria. Sabemos que el Dios exige sumisión completa. Estas son verdades religiosas, no asuntos de supervivencia versus destrucción. Tu encuadre sugiere que no has aceptado por completo tu propio cargo sagrado, incluso después de 10 años. La amenaza era implícita, cuestiona demasiado abiertamente y enfrenta consecuencias. Sheppenwith bajó los ojos en el gesto de sumisión que había perfeccionado. Perdona mi lenguaje impreciso, dijo. Solo quise decir que la transformación sagrada requiere fuerza interior. Ese encuadre es aceptable. Úsalo si debes dar advertencias, pero no sugieras que ocurrirá nada impropio. No siembres semillas de resistencia. ¿Entiendes? Entiendo. Fue despedida. Había intentado. Había hecho lo que pudo dentro de los estrechos límites del discurso permitido. No fue suficiente. Nunca lo sería. Aminardis experimentaría la misma iniciación que Sheppenwith había vivido. El mismo trauma, la misma destrucción de inocencia, la misma transformación de princesa a instrumento. Y se exigiría a Shepwith mirar. Llegó la noche de la iniciación de Amaneris. Sheppenwith fue llevada a la cámara subterránea donde su propia transformación había ocurrido una década antes. El espacio no había cambiado. La misma pila de piedra, las mismas paredes pintadas, los mismos implementos rituales dispuestos en estantes. Incluso el olor era idéntico. Esa mezcla de incienso y matron y otra cosa que Sheppenwith nunca había podido identificar. Amaneris fue traída por las sacerdotisas. Los ojos de la niña de 12 años estaban abiertos de par en par con una mezcla de miedo y expectación. Había sido preparada por 6 meses de instrucción. Entendía que el ritual de esta noche era importante y sagrado. No entendía qué significaban realmente importante y sagrado en este contexto. Vio a Sheppenwith de pie contra la pared de la cámara y sonrió con auténtico alivio. El rostro familiar. La mujer que había intentado prepararla, la esposa del Dios actual que la guiaría en lo que viniera. La sonrisa contenía una confianza que hizo que Sheppenwith quisiera llorar. Montu Hemhut entró con otros 3 sacerdotes. Llevaban la indumentaria ceremonial completa, incluidas las capas de piel de leopardo que marcaban el rango más alto. Sus rostros estaban pintados con los patrones de ocre y carbón que los transformaban de individuos en representaciones de autoridad divina. La ceremonia comenzó exactamente como había comenzado la de Ship and Weapons una década antes. La retirada de vestiduras, la entrada en la pila de Natrón, el afeitado ritual, las oraciones en egipcio antiguo, el cuidadoso y sistemático despojo de identidad individual en preparación para la transformación en instrumento. Institucional. Amonus soportó las etapas iniciales con notable compostura. Le habían dicho que esos procedimientos eran purificación. Lo creía. Su fe la sostuvo a través de la incomodidad. Pero entonces vino la transición a la cámara contigua. La plataforma, los sacerdotes acercándose, el momento en que la preparación ritual se transformó en otra cosa por completo. Shepet observó el instante exacto en que Amonis comprendió. El rostro de la niña cambió.
La confusión se convirtió en comprensión, y luego en horror. Miró a Shep and Whip con una expresión que contenía traición e incomprensión, y una súplica desesperada de intervención. Shapani Whip no podía hacer nada. Se le exigía ser testigo, estar allí en silencio mientras Amaneris era sometida a horas de violación justificadas como ritual de matrimonio sagrado. Se le exigía observar cada momento del trauma que ella misma había vivido y que ahora veía infligido a otra niña. Era parte del genio del sistema. Hacer que las víctimas anteriores vieran a las nuevas víctimas aseguraba que el trauma uniera a todas las esposas del Dios en una experiencia compartida que nunca podía discutirse. Creaba una continuidad del sufrimiento que reforzaba la permanencia del sistema. Amaneris resistió. A diferencia de Shepwit, que había quedado paralizada por el miedo y el condicionamiento religioso, Amaneris luchó, gritó, forcejeó, llamó a su padre, invocó a los dioses para que detuvieran lo que estaba sucediendo. Hizo todo lo que Shep and Whip había estado demasiado en shock para hacer durante su propia iniciación. La resistencia empeoró todo. Los sacerdotes respondieron a sus luchas invocando procedimientos de purificación adicionales para expulsar los espíritus malignos que, según afirmaban, causaban su resistencia. El abuso se intensificó bajo ese encuadre religioso. Su lucha fue interpretada como evidencia de posesión demoníaca que requería intervención espiritual más agresiva. Al amanecer, Amaneris estaba rota de maneras que iban más allá de lo que Shepwit había experimentado. La resistencia había provocado una escalada que la sumisión pasiva quizá habría minimizado. Apenas podía moverse, apenas podía hablar. Sus ojos estaban vacíos de todo excepto del shock. Los sacerdotes la vistieron con la regalia ceremonial. Le pintaron el rostro, le colocaron su joyería, transformaron su apariencia de víctima a diosa mediante cosméticos y oro. Luego la condujeron a sus nuevas cámaras, dejando instrucciones de que se esperaba su presencia en la ceremonia pública de dedicación en 5 horas. Shep and Weapon fue enviada a sus propios aposentos. Regresó a sus habitaciones lujosas y se sentó inmóvil hasta el amanecer, completamente deshecha. Acababa de ver a una niña de 12 años ser destruida de forma sistemática. No había podido impedirlo. Su presencia había sido requerida como testigo y sanción implícita. El sistema la había forzado a volverse cómplice, la había hecho parte de la maquinaria que producía nuevas víctimas, se había asegurado de que nunca pudiera separarse por completo de la institución que la había destruido, porque ahora era parte del proceso que destruía a otras. Este fue el paso final de su propia transformación. Ya no era meramente víctima, era perpetuadora. La distinción había sido eliminada. Su supervivencia dependía de seguir funcionando dentro del sistema que requería víctimas nuevas periódicamente. No podía resistir sin resistir su propia supervivencia. Cuando llegó la mañana, tanto Shepwit como Amaneris aparecieron en la ceremonia pública de dedicación. Ambas mujeres desempeñaron sus roles asignados. Ambas demostraron gracia y compostura ante miles de testigos. Ambas confirmaron que el servicio divino era honor y no horror. La brecha entre la actuación pública y la realidad privada nunca había sido más amplia, pero esa brecha era invisible para todos excepto para las mujeres que la habitaban. Los años se acumularon en décadas. La vida de Shepwit se volvió una sucesión de días idénticos marcados solo por eventos externos sin conexión directa con su existencia. Cambiaron los faraones, estallaron y se resolvieron conflictos políticos, vinieron y se fueron invasiones extranjeras, y a través de todo ello, el sistema de la esposa del Dios continuó funcionando exactamente como se diseñó. Shep and Pet se volvió experta en su cargo. Por pura repetición, podía realizar el ritual matutino con precisión mecánica, su cuerpo moviéndose a través de gestos que se habían vuelto automáticos después de 15,000 repeticiones. Administraba sus propiedades con eficiencia competente, tomando decisiones que maximizaban ingresos para el templo, mientras mantenía a sus trabajadores en condiciones mínimamente aceptables. Entrenó a 2 sucesoras más después de Amaneris, cada iniciación otro trauma que debía presenciar y facilitar. Para su año 40 se había convertido en lo que el sistema deseaba que fuera, una cautiva sostenible, una prisionera obediente a largo plazo cuya adaptación era tan completa que ya no requería gestión activa. Desempeñaba sus funciones sin resistencia, instruía a nuevas víctimas, mostraba a mujeres más jóvenes que la supervivencia dentro del sistema era posible si se rendían por completo. Era la historia de éxito modelo de la transformación humana sistemática, pero bajo la actuación, algo permanecía, algún fragmento de la niña de 14 años que había caminado por aquellos corredores hacia la cámara de iniciación, algún núcleo de Shep and Whippet que nunca se rindió del todo pese a décadas de presión sistemática. No podía expresar esa resistencia externamente, no podía actuarla de forma significativa,
pero existía, escondida en espacios tan privados que incluso ella rara vez reconocía su presencia. Esa resistencia interna se manifestaba en gestos pequeños e inútiles. A veces pronunciaba el nombre de su padre en voz alta cuando estaba sola en sus cámaras por la noche, diciendo las sílabas nubias que los registros oficiales habían reemplazado con versiones egipcias. Ocasionalmente tocaba el muro con un patrón específico que había sido un gesto de la infancia que su madre le enseñó, un ritual privado que no significaba nada para nadie, excepto para Sheep y Whip. Deliberadamente mal pronunciaba una palabra durante las oraciones vespertinas, cambiando el sonido de una vocal de manera que los sacerdotes nunca notaban, pero que representaba una diminuta elección autónoma, en una existencia por lo demás completamente controlada. Esos gestos eran insignificantes, no cambiaban nada, no afectaban a nadie, no servían otro propósito que probarse a sí misma que alguna capacidad de acción independiente aún existía, aunque fuera en forma puramente simbólica. Eran todo lo que tenía, y bastaban para mantener el último hilo de identidad que el sistema no había logrado borrar por completo. La infraestructura que permitía el sistema de la esposa del Dios era vasta y sofisticada. Comprender su funcionamiento completo requiere examinar no solo las experiencias individuales, sino las estructuras institucionales que hicieron esas experiencias inevitables más que excepcionales. El complejo del templo de Karak era uno de los mayores centros religiosos del mundo antiguo. En su apogeo, cubría más de 200 acres. Empleaba a decenas de miles de personas. Contenía docenas de edificios, incluidos templos, oficinas administrativas, talleres, almacenes, viviendas para sacerdotes y sirvientes, y las cámaras especializadas donde vivían las esposas del Dios. La excavación arqueológica de los aposentos de la esposa del Dios ha revelado rasgos arquitectónicos que iluminan la naturaleza del sistema. El ala residencial estaba situada en la sección sur del complejo, conectada al templo principal mediante una serie de corredores, pero separada de las áreas públicas por múltiples puntos de control. Los aposentos eran lujosos, pero diseñados con el control como consideración principal. Las cámaras de sueño tenían una sola entrada que daba a un patio que, a su vez, solo era accesible por una puerta vigilada. Las ventanas se colocaban altas en las paredes, proporcionando luz y ventilación, pero impidiendo líneas de visión hacia áreas fuera del control del templo. Habitaciones adyacentes alojaban al personal permanente que podía vigilar a la esposa del Dios en todo momento. El diseño arquitectónico hacía simple la vigilancia e imposible la fuga. Las instalaciones de baño eran elaboradas, con piscinas alimentadas por acueductos subterráneos y sistemas de calefacción que templaban el agua en invierno. Pero esos baños lujosos se ubicaban en zonas a las que los sacerdotes podían acceder sin pasar por espacios públicos. El diseño facilitaba el control manteniendo la apariencia de proveer comodidad. Lo más significativo, las secciones subterráneas de los aposentos de la esposa del Dios conectaban mediante túneles con otras partes del complejo del templo. Esos túneles no aparecían en mapas públicos, no eran visibles desde la superficie. Sus entradas estaban ocultas tras paneles decorativos o escondidas en áreas de almacenaje, pero existían, proporcionando rutas de acceso que permitían a los sacerdotes entrar y salir de las cámaras de la esposa del Dios sin ser observados por nadie, excepto personal cuidadosamente evaluado. La existencia de esos túneles no fue documentada en registros oficiales. Los arqueólogos los descubrieron únicamente mediante excavación sistemática que reveló espacios cuya función no podía explicarse por las operaciones públicas del templo. Los túneles no servían propósito religioso legítimo, servían al control y al acceso. Eran infraestructura diseñada específicamente para posibilitar lo que los registros oficiales nunca admitirían que ocurría. Rasgos arquitectónicos similares se han encontrado en templos de Memphis y Heliópolis, donde también residían esposas del Dios. El patrón sugiere diseño sistemático más que improvisación local. Alguien, probablemente múltiples alguienes a lo largo de generaciones, creó deliberadamente espacios que facilitaban el abuso manteniendo la apariencia de servicio religioso honorable. La estructura económica que sostenía el cargo de la esposa del Dios era igualmente sofisticada. Los registros del templo documentan las propiedades controladas por varias esposas del Dios a lo largo de 2 siglos de funcionamiento del sistema. Las propiedades eran de manera constante sustanciales, generando ingresos anuales que harían a sus titulares ricas según cualquier estándar antiguo, pero esa riqueza servía al control más que al confort. La esposa del Dios no podía acceder personalmente a sus supuestas riquezas.
Podía tomar decisiones administrativas sobre la gestión de las propiedades, pero supervisores sacerdotales revisaban todas las transacciones mayores. No podía liquidar activos, transferir riqueza a otros o usar recursos financieros para facilitar una fuga. El dinero existía en el papiro más que bajo su control real. El poder económico cumplía varias funciones. Demostraba que el cargo era realmente importante, no meramente ceremonial. Proporcionaba un trabajo que ocupaba el tiempo y la atención de la esposa del Dios. Creaba incentivos para que sirvientes y administradores apoyaran la continuación del sistema, ya que sus medios de vida dependían de él, y hacía que observadores externos vieran el cargo como privilegiado en lugar de cautivo. Se conserva un documento particularmente revelador de la administración de Shepwed-Terers en el siglo VI antes de la Era Común. Es un contrato para abastecer el hogar de la esposa del Dios con artículos de lujo, incluidos incienso, cosméticos, linos finos y joyería. El contrato especifica cantidades enormes a costo sustancial. Demuestra la riqueza material que rodeaba a la esposa del Dios. Pero anotaciones en el margen revelan otra cosa, instrucciones sobre qué artículos debían presentarse a la esposa del Dios para su selección, frente a cuáles debían entregarse directamente a las cámaras por asignación estándar. A la esposa del Dios se le permitía seleccionar algunos artículos de lujo, creando la ilusión de preferencia y elección personal, pero las necesidades básicas simplemente se asignaban sin su participación, dejando claro que su control era limitado y supervisado. Toda la estructura económica era teatro. Recursos reales fluían a través de su autoridad. Se requería trabajo administrativo real, pero el control último permanecía con el sacerdocio, que podía anular sus decisiones, restringir su acceso o revocar sus privilegios por completo si resultaba problemática. Los marcos legales que legitimaban el sistema derivaban del derecho religioso desarrollado durante milenios de civilización egipcia. Los sacerdocios egipcios siempre habían tenido estatus especial. Los templos egipcios siempre habían controlado propiedades sustanciales. Los cargos religiosos egipcios siempre habían incluido elementos de servicio y dedicación. El sistema de la esposa del Dios encajaba en esas categorías legales existentes, aunque en la práctica fuera mucho más extremo que lo que la ley reconocía explícitamente. Esto creaba negación plausible. Los defensores podían argumentar que la esposa del Dios era simplemente una elaboración de prácticas religiosas establecidas. Los críticos que señalaban la naturaleza cautiva del cargo podían ser desestimados como atacando la religión egipcia misma, en lugar de cuestionar una práctica institucional específica. La legitimidad legal combinada con la autoridad religiosa hacía casi imposible la oposición de principios sin cometer blasfemia. Las técnicas psicológicas empleadas fueron refinadas a través de generaciones de práctica. El trauma inicial durante la iniciación servía para quebrar la identidad existente. El aislamiento continuado impedía la formación de redes de apoyo. Requerimientos elaborados de actuación forzaban a las víctimas a volverse cómplices de su propio cautiverio. Privilegios fragmentarios concedidos por obediencia creaban inversión en el sistema. Exhibiciones públicas de riqueza y poder hacían que el rescate externo pareciera innecesario. La participación forzada en iniciaciones posteriores implicaba a las víctimas en perpetrar los mismos abusos que habían sufrido. Estas técnicas se combinaban en un sistema integral de control que la psicología moderna reconocería como sofisticado. El sacerdocio había descubierto por ensayo y error lo que funcionaba para transformar individuos resistentes en instrumentos obedientes. Habían documentado enfoques exitosos en materiales de formación interna que enseñaban a cada generación de sacerdotes cómo mantener el Minater y el Panein Peniles. Sistema. Un texto fragmentario descubierto en archivos del templo contiene instrucciones para gestionar transiciones difíciles con nuevas esposas del Dios. El documento ofrece recomendaciones específicas para corregir la resistencia y asegurar la integración adecuada. El lenguaje es clínico, tratando la transformación humana como un problema técnico que requiere solución sistemática. Las recomendaciones incluyen periodos de aislamiento, rituales repetitivos diseñados para crear estados disociativos y manipulación cuidadosa de recompensas y castigos para moldear la conducta. El documento no está fechado, pero el estilo de la escritura sugiere origen en el final del Reino Nuevo, probablemente alrededor de 800 antes de la Era Común. Esto significa que las técnicas habían sido sistematizadas siglos antes del tiempo de Shepwed. Ella no fue la primera en experimentar esos métodos. Docenas de mujeres antes que ella fueron sometidas a los mismos procedimientos cuidadosamente refinados. El sistema había aprendido de la experiencia lo que funcionaba. El impacto generacional se extendió mucho más allá de las vidas individuales de las mujeres. Las familias reales aprendieron que dedicar una hija al servicio divino era inevitable.
un costo político de gobernar Egipto. Los faraones criaban a sus hijas con esa expectativa, quizá preparándolas inconscientemente para el cautiverio de maneras que hacían más fácil infligir el trauma. La normalización ocurrió a lo largo de generaciones hasta que la práctica pareció natural en lugar de horrífica. Los sirvientes que atendían los aposentos de la esposa del dios, los sacerdotes que administraban el sistema, los funcionarios que gestionaban las propiedades, las incontables personas cuyos medios de vida dependían de la continuación de la institución, todos aprendieron a racionalizar su participación. Se enfocaban en sus deberes específicos en lugar de afrontar el horror acumulado. Se decían a sí mismos que servían a la religión egipcia, mantenían el orden divino, aseguraban la estabilidad del reino, evitaban mirar de frente lo que estaban permitiendo. Así es como opera la opresión sistemática a gran escala. Mediante estructuras institucionales que vuelven rutinario el horror, mediante incentivos económicos que hacen rentable la explotación, mediante división de roles que distribuye la responsabilidad tan completamente que ningún participante individual soporta un peso psicológicamente aplastante, mediante encuadres religiosos o ideológicos que hacen que la atrocidad parezca necesaria o incluso virtuosa. El sistema de la esposa del dios tuvo éxito porque tejió todos estos elementos en un todo coherente y resiliente a lo largo de siglos de cambios políticos. Persistió a través de invasiones extranjeras, guerras civiles, transiciones dinásticas y cambios culturales dramáticos. Sobrevivió porque servía funciones que múltiples partes encontraban útiles y porque cuestionarlo requería enfrentarse a los cimientos de la religión y la sociedad egipcias. Regresamos ahora a Shep and Wip, caminando por aquellos corredores hacia la cámara de iniciación, el momento antes de que todo cambiara, el momento en que su vida se dividió en antes y después. La niña de 14 años que creía que estaba siendo honrada, que confiaba en que el servicio divino significaba elevación espiritual genuina, que no tenía forma de imaginar lo que ritual sagrado significaba realmente en ese contexto. Entró en aquella pila. El agua fría y el natrón ardiente tocaron su piel. Los sacerdotes empezaron sus cantos, y en ese instante una versión de Shepenat terminó y otra comenzó. No porque eligiera la transformación, sino porque el sistema no le dejó otra opción salvo sumisión o destrucción. Lo que siguió fueron 42 años de cautiverio, cómodos gracias a seda y oro, 42 años de aislamiento de todos los que la conocieron antes de su dedicación, 42 años de abuso sistemático enmascarado como ritual religioso, 42 años de representar contento en público mientras mantenía resistencia en privado, 42 años de sobrevivir sin esperanza, porque el sistema no ofrecía alternativas, salvo muerte o resistencia inútil. Shepan murió en 1665, antes de la era común a los 56 años. Había ostentado el cargo de esposa del dios de Amún durante 42 años. Sobrevivió a su predecesora adoptiva, a su padre, a 3 de sus hermanos y a la mayoría de los sacerdotes que la iniciaron. Fue testigo de cambios políticos dramáticos. Vio a Egipto ser conquistado por asirios y reconquistado por dinastías nativas. Sobrevivió por pura resistencia en condiciones diseñadas para quebrarla por completo. Su muerte fue registrada formalmente en documentos del templo. El sacerdocio organizó ceremonias elaboradas, fue momificada con las técnicas de mayor calidad disponibles, usando materiales costosos y especialistas hábiles. Su tumba se llenó con bienes de lujo para el más allá, incluyendo muebles, joyas, ofrendas de comida y amuletos protectores. Todo se hizo conforme a los protocolos establecidos para alguien de su estatus. La tumba estaba ubicada en la necrópolis de Medinet Habu, cerca del complejo del templo. Su sarcófago era de piedra caliza, recubierto con pan de oro y decorado con escenas religiosas. Las inscripciones la identificaban como esposa del dios de Amón, adoratriz divina, amada del dios, señora de las 2 tierras. Sus cartuchos llevaban los títulos elaborados que había acumulado durante 4 décadas de servicio. Fue memorializada exactamente como el registro oficial insistía que debía hacerlo, pero su cuerpo cuenta una historia diferente. El análisis moderno de sus restos momificados ha revelado evidencia que contradice la narrativa oficial de servicio honrado. Su esqueleto muestra daño significativo consistente con trauma crónico sostenido a lo largo de muchos años. Múltiples fracturas curadas en mano, costillas y huesos faciales sugieren lesiones por impactos repetidos. El deterioro articular en caderas y rodillas indica el tipo de estrés repetitivo que resulta de formas específicas de abuso sostenido. El daño pélvico visible en la estructura ósea es exactamente lo que los patólogos forenses reconocen como resultado de violación sistemática, comenzando en la adolescencia temprana y continuando durante décadas. Sus huesos no mienten. Dan testimonio físico de lo que las inscripciones jeroglíficas nunca dicen. Son la evidencia que hace visible el sistema oculto al examen moderno. Ameneris II la sucedió como esposa del dios. La transición fue
perfecta, según los registros oficiales. El sistema continuó sin interrupción. Una mujer murió y otra ocupó su lugar, y la maquinaria institucional simplemente se ajustó y siguió funcionando. Amanart sirvió más de 40 años, muriendo alrededor de 620 antes de la Era Común. Le sucedió Shepwi III, que sirvió hasta aproximadamente 600 antes de la Era Común. Shepani III fue sucedida por Nacris IV, que mantuvo el cargo hasta 586. Nacres fue sucedida por Ancas Nefere, quien sería la última mujer en ostentarlo. La cadena de sucesión se extendió a lo largo de 2 siglos. Cada mujer dedicada en su juventud, cada una sometida a los mismos procedimientos de iniciación, cada una viviendo en los mismos aposentos aislados, cada una realizando los mismos rituales, cada una gestionando las mismas propiedades, cada una sufriendo el mismo abuso sistemático disfrazado de servicio divino, cada una muriendo eventualmente y siendo reemplazada por la hija del siguiente faraón. Docenas de mujeres en total a lo largo del funcionamiento completo del sistema. La mayoría de sus nombres se perdieron en la historia. Algunos se preservan solo como breves menciones en documentos administrativos. Unas pocas, como Shepwit, tienen tumbas que sobrevivieron con sus inscripciones intactas, pero todas existieron, todas soportaron, todas sobrevivieron o no el mismo entramado sistemático. El sistema terminó en 525 antes de la Era Común, cuando la conquista persa interrumpió el poder del sacerdocio de Amón. El rey persa Cambises invadió Egipto y desmanteló buena parte de la infraestructura religiosa tradicional. El sacerdocio perdió su palanca política. Los recursos económicos que habían sostenido el cargo de la esposa del dios fueron redirigidos a la administración persa. Los templos continuaron operando, pero bajo supervisión persa que eliminó la independencia sacerdotal. La última esposa del dios, Ancanis Nefere, vivió la conquista pero no fue reemplazada al morir. Las condiciones políticas que habían hecho útil el cargo habían cambiado. Egipto era parte del imperio persa. Ya no aplicaban las viejas dinámicas de poder entre trono y templo. El sacerdocio carecía de fuerza para exigir a los gobernantes persas que entregaran a sus hijas a la autoridad sacerdotal. La institución, que consumió a decenas de mujeres a lo largo de 2 siglos, simplemente se detuvo. No porque nadie reconociera su injusticia, no porque el sacerdocio experimentara un despertar moral, no porque las víctimas organizaran resistencia que forzara un cambio sistémico, sino porque las circunstancias políticas cambiaron y la palanca que proporcionaba dejó de ser útil para cualquier parte con poder para mantenerla. Esta es la verdad más fría. Las esposas del dios fueron liberadas no por oposición de principios a su explotación, sino por una conquista persa que hizo su cautiverio continuado administrativamente inconveniente. Su sufrimiento terminó tan impersonalmente como había comenzado, efecto colateral de desarrollos militares y políticos que nada tenían que ver con su humanidad o sus décadas de resistencia. Ankis Nefer murió alrededor de 525 antes de la Era Común, con aproximadamente 85 años. Había sido dedicada a los 10 en 595. Lo que significa que sirvió como esposa del dios aproximadamente 70 años. 7 décadas de cautiverio que comenzaron antes de que entendiera plenamente qué era la infancia y que terminaron solo cuando la muerte la liberó. ¿Qué sintió cuando el sistema acabó? ¿Alivio de que no se dedicara a una nueva esposa del dios? ¿Duelo de que su sufrimiento no hubiera servido a propósito trascendente alguno, sino solo a conveniencia política temporal? ¿Ira por haber soportado tanto solo para ver la institución abandonada sin reconocimiento de sus costos? Las fuentes no registran su respuesta emocional. Permaneció en silencio en la muerte, como se le exigió que permaneciera en silencio en vida. El legado del sistema de la esposa del dios se extiende más allá de su periodo operativo. Demuestra cómo la autoridad religiosa puede ser convertida en arma para crear estructuras de opresión que parecen legítimas para los contemporáneos y para generaciones posteriores que leen solo los registros oficiales. Muestra cómo la sofisticación administrativa puede hacer sostenible la explotación sistemática a lo largo de siglos. Revela cómo los incentivos económicos crean redes de apoyo para instituciones que destruyen individuos mientras benefician a muchos otros. Prueba que la civilización sofisticada es plenamente compatible con la atrocidad institucionalizada cuando existe la combinación adecuada de justificación religiosa, marco legal e incentivo económico. Estas lecciones importan porque los patrones persisten con formas diferentes, culturas distintas, religiones distintas, prácticas específicas distintas, pero las dinámicas subyacentes se repiten. El uso del lenguaje sagrado para enmascarar explotación, el aislamiento de las víctimas de las redes de apoyo,
la transformación de la resistencia en evidencia, que requiere más intervención, los incentivos económicos y políticos que hacen que muchos estén interesados en continuar el sistema, las narrativas oficiales que sanitizan la no-nonsense, historia para generaciones posteriores que prefieren mentiras cómodas a verdades incómodas. Shep and Webit y las otras esposas del Dios merecen ser recordadas no como ejemplos exóticos de práctica religiosa antigua, sino como seres humanos que soportaron cautiverio sistemático durante décadas, mientras se les decía que su cautiverio era honor. Merecen reconocimiento de que lo que se les hizo fue explotación, independientemente del marco religioso. Merecen reconocimiento de que su fortaleza al sobrevivir no justifica el sistema que exigió que ejercieran esa fortaleza. Las narrativas cómodas que presentan a la esposa del Dios como un cargo de autoridad espiritual genuina son falsas, no enteramente falsas, pues estas mujeres realizaron funciones religiosas reales y ejercieron poder administrativo real, pero falsas al omitir los costos, el cautiverio, el abuso sistemático, la total ausencia de elección significativa. La verdad es más dura pero necesaria. Estas mujeres fueron instrumentos de un sistema que servía intereses sacerdotales y políticos. Eran valiosas para ese sistema precisamente porque podían ser presentadas como honradas mientras eran controladas. Su poder aparente hacía invisible su impotencia real. Su lujo hacía negable su cautiverio. Su obediencia, fuera genuina o representada, hacía que a la mayoría le pareciera innecesario cuestionar el sistema. Entender esto requiere enfrentar preguntas incómodas sobre cómo las sociedades posibilitan la opresión institucional, cómo la autoridad religiosa puede ser manipulada por quienes afirman representarla, cómo la competencia administrativa puede servir fines perversos tan eficazmente como sirve a los buenos, cómo los incentivos económicos pueden hacer sostenible e incluso rentable la explotación, cómo las narrativas oficiales pueden esconder con éxito la verdad durante milenios cuando sirven a los intereses de instituciones poderosas. Shep and Whip entró en esa cámara en 714 antes de la era común. El sistema la consumió. Sobrevivió mediante fortaleza y fragmentación y el desarrollo de mecanismos psicológicos de afrontamiento que permitieron la resistencia sin aceptación. Representó cumplimiento público mientras protegía algún fragmento de resistencia privada. Resistió durante 42 años. Murió aún cautiva, aún actuando, aún manteniendo la apariencia de contento que el sistema requería. Y durante 3 milenios, su sufrimiento quedó oculto bajo inscripciones que proclamaban su honor y bendición. Merece un memorial mejor que las mentiras oficiales. Merece reconocimiento de lo que realmente se le hizo. Merece ser reconocida como alguien que sobrevivió a explotación sistemática mientras mantenía fragmentos de resistencia que el sistema intentó, pero no logró eliminar por completo. Merece ser recordada no como esposa del dios de Amón, amada del dios, sino como Shepwit, hija de Oserán, cautiva durante 4 décadas, muerta a los 56, cuyos huesos dan testimonio de verdades que todas las inscripciones elaboradas intentaron ocultar pero no pudieron borrar por completo. Recuerda su nombre, recuerda lo que se le hizo, recuerda que fue sistemático, justificado religiosamente, sostenido económicamente y oculto con éxito del examen honesto durante 3000 años. Recuerda que las narrativas históricas cómodas a menudo ocultan verdades incómodas que son más difíciles de aceptar, pero más importantes de entender. Recuerda que examinar esas verdades requiere cuestionar la autoridad, analizar vacíos en los registros oficiales, privilegiar la evidencia física sobre textos propagandísticos y estar dispuesto a concluir que instituciones honradas fueron en realidad mecanismos de explotación. Si este vistazo a la oscuridad oculta de la historia te ha dejado con ganas de descubrir más verdades enterradas, he preparado otro viaje a las sombras del pasado que no querrás perderte. Haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla para descubrir otro capítulo impactante que la historia intentó borrar. Y si encontraste esta exploración tan convincente como yo, pulsa ese botón de suscribirte para que sigamos pelando juntos las capas de la historia. Estas voces merecen ser escuchadas, aunque fueron silenciadas sistemáticamente en su tiempo mediante el lenguaje religioso que hizo imposible la discusión honesta. Estas historias merecen ser contadas, aunque instituciones poderosas intentaran borrarlas con propaganda, que persistió durante milenios. La verdad merece emerger incluso cuando las mentiras han tenido 3000 años para solidificarse en historia aceptada que la mayoría nunca cuestiona. Recuerda a Shep and Whip. Recuerda a todas las esposas del Dios cuyos nombres sobreviven en inscripciones que las honran falsamente. Recuerda a las mujeres cuyos nombres se perdieron por completo, pero cuyo sufrimiento fue igualmente real y cuyos huesos cuentan historias que sus bocas nunca pudieron pronunciar. Recuerda que civilización y atrocidad no son opuestos,
sino a menudo socios cuando la sofisticación administrativa se combina con corrupción moral y justificación religiosa para crear sistemas de explotación sistemática que benefician a muchos mientras destruyen a algunos. El pasado no fue más simple ni más inocente que el presente. Fue complejo, brutal y sofisticado en su capacidad para la explotación disfrazada de honor. Reconocer esa verdad es esencial porque la capacidad humana para el horror sistemático no terminó con el antiguo Egipto ni con ningún otro periodo histórico. Persiste allí donde el poder puede combinar autoridad con aislamiento, donde el lenguaje religioso o ideológico puede enmascarar la explotación como servicio, donde los incentivos económicos pueden crear redes de apoyo para atrocidades institucionales que destruyen individuos mientras aparentan elevarlos. Recuerda, cuestiona, examina y rehúsa aceptar narrativas oficiales cuando la evidencia sugiera verdades más oscuras bajo la superficie. Así honramos a las víctimas de la opresión sistemática. Así prevenimos que sistemas similares emerjan con nuevas formas.